Pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con la mesa de seguridad. Buenas tardes. Saludo, así como lo veo en la pantalla. Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida. Analista, politóloga, maestra, escritora de libros. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Es que no te escuchamos, ha de ser el micrófono. Sí, es que yo te escucho, pero tengo un poco de problemas con la señal, Marta Olivia, pero bueno, nada más para saludarlos, muchas gracias. Un saludo a Ricardo y uno a Daniel y a ti, por supuesto, Marta Olivia. Un placer estar con ustedes como todos los jueves. Gracias. Daniel Izárraga, editor y coordinador de proyectos de investigación periodística en el Instituto de Información para la Guerra y la Paz, IWPR por sus siglas en inglés. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a Ricardo, a Guadalupe, obviamente a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Gracias. Y Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes, periodista, escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los narcopolíticos, Zetas, La franquicia criminal y Ociel, Vida y tragedia de un capo que parecía historia y que ya reapareció, por cierto. Sí, buenas tardes, Marta Olivia. Un saludo también a Guadalupe, a Daniel y a la audiencia. Gracias, Ricardo. Y bueno, Guadalupe Correa, pues escribió Los Zetas Inc. hace unos años y bueno, uno de los temas es de que Ociel Cárdenas Guillén ya regresó a México, ya lo regresaron y pues se ha declarado inocente. Guadalupe, ¿cuál es tu interpretación de este tema? Bueno, lo platicamos el día de ayer, Marta Olivia, y me dio muchísimo gusto platicarlo, y ahora me da mucho más gusto platicarlo con una de mis grandes fuentes, que es Ricardo Ravelo, ¿no? Ricardo escribió este libro que todos los que hemos escrito sobre los Zetas, sobre el cártel del Golfo, en esta parte del país, ¿no? Pues nos basamos en mucho del trabajo, ¿no? De Ricardo Ravelo, ¿no? Esta historia que nos relata cómo Arturo Guzmán de Sena se encuentra con Ociel Cárdenas Guillén y cómo se forman los Zetas, ¿no? Y la importancia que tiene Ociel Cárdenas, ¿no? Porque trae esta paramilitarización criminal a la delincuencia organizada y se expande este modelo criminal. Es absolutamente increíble cómo Ociel Cárdenas Guillén se declara inocente, ¿no? De cargos que son, pues claros, ¿no? Y lógicos. Es impresionante lo bien que negoció con las autoridades de Estados Unidos para solamente cumplir 14 años de pena, inclusive salir de prisión antes de lo que teníamos pues conocido, ¿no? Hacía unos meses se decía que iba a salir en noviembre y salió en julio de este año. A mí me sorprende mucho el poco tiempo que pasó habiendo sido una persona tan clave, ¿no? En este nuevo modelo criminal que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, ¿no? Este nuevo modelo criminal que trajeron los Zetas y que surgió con Ociel Cárdenas a la cabeza del cártel del Golfo, ¿no? Yo creo que Ociel Cárdenas, no sé si ha habido algún tipo de pacto o si tiene un conocimiento de que la investigación que ha hecho la Fiscalía General de la República, pues está muy endeble, ¿no? Y que todos y cada uno de las investigaciones que supuestamente lo van a dejar en prisión por 730 años aproximadamente, pues todos esos archivos están mal integrados, ¿no? Esas investigaciones los portafolios de investigación están mal integrados y puede salir. Me llama mucho la atención. También me llama mucho la atención el hecho de que algunos periodistas como Oscar Valderas estén haciendo este tipo de pronósticos, ¿no? Que parecerían de una locura total, de una falta de conocimiento, de una propaganda enorme, ¿no? El hecho de decir que ahora sí el Cárdenas, ahora fuera se va a reconfigurar el cártel del Golfo y que ya ahora sí este gran hombre, aunque sea de 57 años, ya estaba en una prisión mexicana, en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y que va a ser el gran hombre, este hombre del narco, ¿no? Como quisieran el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las agencias estadounidenses mostrarlo, ¿no? Como pasó en el caso de
siempre se me va el nombre, del capo de capos de Caro Quintero. De Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero. Siempre se me va el nombre y no entiendo porque obviamente es uno de los nombres más clave, ¿no? Rafael Caro Quintero, cuando supuestamente nada más sale de prisión y crea un cartel malvado, el cartel de Caborca, ¿no? Con todo y familiares. También hay muchos familiares de Osiel Cárdenas Guillén que están ahí y que algunos han sido arrestados, pero y como tú bien lo sabes, ¿no? En Tamaulipas se conoce muy bien la historia de los Cárdenas, ¿no? Y su supuesto todavía liderazgo en el área de Matamoros y partes de la frontera chica. Entonces, hasta la ciudad de Camargo, que es uno de los puntos más importantes donde supuestamente el cártel del Golfo y la parte de los Cárdenas es importante, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿no? Otra vez generando esta visión de que estos capos del pasado, ¿no? Con su influencia, con su herencia, con sus sobrinos, con sus hijos, con los hijos de sus amantes, con quien, bueno, con sus hijos bueno, toda la familia todavía tiene ahí unos brazos, ¿no? Siguiendo con esta historia que se presenta en las series de Netflix, ¿no? Y que vale la pena entonces la estrategia de la DEA, la estrategia Kingpin, de cortar cabezas de los carteles, ¿no? Esta idea de que solamente el narcotráfico y la corrupción sucede en México, que los agentes de la DEA son aquellos que sí se logra hacer justicia. Todo el aparato del Departamento de Justicia en temas de narcotráfico son las personas de la ley y el orden, ¿no? Me llama mucho la atención que se declare inocente, que sabe o que puede entender él de que realmente todas estas investigaciones pues están mal integradas, ¿no? Y que va a salir libre y que luego va a ser el gran capo y otra vez y seguimos con los juicios en los Estados Unidos, los juicios del año, los juicios del siglo. Lo que sí es cierto, como dije en esta ocasión que nos encontramos, Marta Olivia, es que pues mucha de la información que dio aparentemente de acuerdo a reportajes importantes en los Estados Unidos, pues dio como resultado una lucha sangrienta que probablemente explica muchos de los eventos más aparatosos, ¿no? Mucha de la información, de acuerdo al reportaje de Alfredo Corchado y Kevin Krause, The Deadly Deal, el trato mortal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede, cuál va a ser la siguiente serie, ¿no? De la saga de ahora Osiel, con Z. Gracias, Guadalupe Correa. Daniel Izárraga, ¿qué tan lejos estamos de este capo recargado, de que pueda resurgir y de que sea esta versión? Y lo leía porque hace rato que hablaba sobre el tema de este agente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de los nexos que hay entre los Beltrán, los Guzmán, parientes, primos, y como que de repente se recargan, vuelven y hacen. ¿Qué esperar este próximo domingo que se resuelve ya la situación judicial de Osiel Cárdenas con 3 órdenes de aprehensión, 7 procesos en contra y pues ha hablado la fiscalía de más de 700 años de prisión? ¿Qué tal? De nuevo, buenas tardes. Mira, yo creo que el tema con este señor, cuando menciona que es inocente, la verdad es que parece una broma, ¿no? Pareciera un mal chiste, sabiendo quién es este personaje. Ya hemos escuchado algunas cosas de esto. Seguramente Ravelo tendrá mucho más que decir porque lo ha investigado durante muchos años. Yo no sé si sea la estrategia de su abogado o sepan de alguna manera que la investigación de las autoridades, que data de hace muchos años, está floja y saben cómo destruirla. No sé, pero en términos de opinión pública me parece que pues no tendría para dónde hacerse. Hay que esperar exactamente cómo reacciona su abogado respecto a esto. Pero más allá de eso, me parece que esta es una gran oportunidad y también una gran prueba para el fiscal Gertz Manero. Es decir, pocas veces o no muchas veces tenemos en México la oportunidad de juzgar a un capo histórico del narcotráfico, y en este sentido me parece que tratar de llegar al fondo de todas las correcciones políticas que tuvo este señor, ya Ravelo escribió ahí en su libro cómo financiaba las campañas de Tomás Yarrington o de Cavazos Lerma en Tamaulipas, pero seguramente había mucho más, es decir, todo este poderío con el que creció y se armó,
entiendo que por los 90s y principios de los años 2000, hasta ser detenido, desmantelar o exhibir quiénes eran y cómo operaba este cártel. Es decir, más allá de las acusaciones que se puedan hacer, creo que aquí está de por medio el derecho a la verdad. Y en este sentido creo que hay una gran responsabilidad del gobierno, pero específicamente en el fiscal Gertz Manero, que más allá de las condenas que se logren concretar, es decir, que hagan bien su trabajo de investigación, tengamos acceso como mexicanos y mexicanas a conocer la verdad histórica de cómo creció este cártel, sobre todo porque en su momento fue muy poderoso y además, bueno, quienes están aquí en la mesa pueden detallarlo mejor, pero era uno de los cárteles más sanguinarios, más violentos que han existido en este país. Entonces, me parece que es un gran reto también. Gracias, Daniel. Y precisamente Ricardo Ravelo, ay, se nos fue Lupita, ahorita regresa. Precisamente con esta experiencia y el haber escrito este libro sobre la vida y tragedia de un capo, si lo tuvieras que reescribir ahora, ¿cómo sería el resurgimiento del capo o cómo le agregarías a esta versión aumentada? Pues sí, habría que contar la historia de lo que pasó en Estados Unidos, porque hay episodios en Estados Unidos que se conocieron, digamos, de manera muy general. Por ejemplo, él fue sentenciado, sentenciado en privado, es decir, es una modalidad pues, poco usual en Estados Unidos. Y bueno, pues se sabe que el pago de pues la multa de más o menos 50 millones de dólares, pues en buena medida la estuvieron financiando los Zetas. Y luego aquí se dio una cuestión un poco, digamos, cuestionable, porque él decía que iba a salir de prisión y quienes en aquel momento estaban todavía al frente de los Zetas antes de su extinción o su transformación, estuvieron pagando esta suma para las autoridades de Estados Unidos, y luego pues él mismo utilizó información de la misma organización criminal, tanto del Cártel del Golfo como de los Zetas, para su beneficio, ¿no? Porque en realidad él logró negociar con las autoridades de Estados Unidos, si no mal recuerdo solamente permaneció 17 años, luego de su extradición a ese país, y se pensaba que quedaría en libertad a partir de la negociación, como pasó con otros capos, como el propio hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, Sergio Villarreal Barragán o la Barbie, que bueno, finalmente se quedaron a vivir en Estados Unidos después de recuperar su libertad tras las negociaciones con Estados Unidos. Pero lo que me llama mucho la atención, y esta es la parte quizá que habría que plantearle a las autoridades, es, por ejemplo, ¿por qué deportan a Ociel Cárdenas a México para que continúe los juicios que quedaron pendientes tras su extradición, y no ocurrió lo mismo con los otros personajes que fueron liberados y que muchos de ellos testificaron en los juicios recientes contra el Chapo y contra Genaro García Luna? Ellos también en su momento fueron extraditados y sus juicios quedaron abiertos en México. Pero en el caso de Ociel, pues sí lo regresan a México para que pues haga frente a las acusaciones que quedaron pendientes luego de su extradición. Yo creo que con todos estos elementos se podía escribir, o se puede escribir otro episodio, otro capítulo, o más de un capítulo relacionado con Ociel Cárdenas, sobre todo a partir de su detención, su extradición y toda esta dinastía de los Cárdenas, ¿no? Que, bueno, muchos
algunos murieron, como el caso del Tony Tormenta. Su hermano Mario está por salir, yo creo que en 2 años, él está preso también en Estados Unidos. Y el caso de su hijo, Osiel Cárdenas Salinas, fue detenido en 2022 y fue sentenciado a 9 años. De tal manera que, bueno, pues esta dinastía de los Cárdenas, sus vínculos políticos con, ya lo mencionaba Guadalupe y Daniel, con los gobernadores, sobre todo 4 de ellos, caso de Cavazos Lerma, Manuel Cavazos Lerma, Yarrington, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Cabeza de Vaca, que fueron beneficiarios, algunos por parte del Cártel del Golfo, otros por parte de los Zetas, para financiar campañas políticas, ¿no? Todo esto, la vez pasada lo platicaba justamente con Guadalupe, creo que antes o ya cuando se anunció la salida de prisión de Osiel en Estados Unidos, que fue el último día de agosto de este año, lo que pensamos, bueno, ya los exgobernadores que fueron acusados de tener estas ligas criminales, pues están libres, Osiel ya va a salir libre. Pues entonces, ¿qué pasó en todos esos años? Negociaron finalmente con la justicia de Estados Unidos. En el caso de Eugenio, libró una extradición, no obstante que tiene un expediente abierto en ese país por $30 millones que no justificó y que, según la acusación de la Corte de Texas, es dinero que proviene del narcotráfico y particularmente de los Zetas. El caso de Cabeza de Vaca, pues es la misma historia, ¿no? Con un expediente en Estados Unidos y amparado en México, porque pues finalmente ya no se supo nada hasta ahora del juicio que se le siguió, el juicio de procedencia para el desafuero, el lavado de dinero, el financiamiento criminal. En fin, al final del día todo esto terminó en negociaciones dentro y fuera de México, y la gran verdad es que pues Osiel seguirá compurgando lo que sigue de prisión. Lo vamos a saber en unos días, si lo mantienen en prisión. Lo más probable es que sí, porque a mí también me parece risible que alegue inocencia cuando pues ahí están los hechos, ahí están las acusaciones, los delitos, pero los personajes políticos, eso sí es verdaderamente una burla, ¿no? Están libres después de que pues estuvieron prófugos, enfrentaron a la justicia y terminaron negociando con la misma. Gracias, Ricardo. No sé si quieran continuar con el tema, nada más para saber, Guadalupe, brevemente, muy brevemente, ¿qué peso específico tienen ahorita los Zetas y el Cártel del Golfo? ¿Qué tanta influencia? Estaba hablando Ricardo acerca de estos gobernadores, exgobernadores, y nada más hacer la acotación en el caso de García Cabeza de Vaca, es prófugo de la justicia, 3 órdenes de aprehensión, autoexiliado en los Estados Unidos porque tiene doble nacionalidad y pues no, a México no ha regresado desde que no entregó el poder al gobernador actual, se fue y pues ahí está en el limbo jurídico y con Gers Manero pues haciendo quién sabe qué. ¿Qué peso específico tienen en estos momentos en esta conformación de grupos delictivos, Guadalupe, el Golfo, los Zetas, fuera de Tamaulipas? Es tu micro de nuevo. Gracias. Es difícil, Marta Olivia, a veces ya con toda esta nueva configuración de la delincuencia organizada, a partir de, pues de estos golpes tan contundentes, ¿no? Supuestamente hacia la organización, que se generaron otras células a partir de lo que fue el Cártel del Golfo y lo que fueron los Zetas, ¿no? Sabemos que el Cártel del Noreste, en realidad, todavía tiene mucha presencia, tiene una presencia muy importante y un control de la plaza más importante de narcotráfico en México, que es Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? Sabemos que los Zetas, Nueva Escuela, y el Cártel del Noreste, que son las principales facciones de lo que fueron los Zetas, pues tienen una presencia importante, ¿no? Y aparecen en todos estos reportes de la DEA como
todavía operando en el estado de Tamaulipas. Bueno, a las otras facciones de los Zetas aparentemente se diluyeron, ¿no? Ya no tenemos a los Zetas como tal, como los tuvimos a finales del siglo pasado, hasta podemos decir al año 2016, hasta que llega Cabeza de Vaca al poder. Y no porque Cabeza de Vaca haya terminado por ello, sino por la misma lógica, el enfrentamiento directo, ¿no? Durante los años de Calderón y esta división dentro de estas dos organizaciones y además de todo, este encuentro, este enfrentamiento entre ambas, ¿no? El Cártel del Golfo de la misma forma, ¿no? Estas células que hacen que el Cártel del Golfo se divida y que tenemos crimen organizado operando como Cártel del Golfo ya no tanto, ¿no? Sino tenemos a la parte del Golfo en Matamoros, la parte del Golfo en Reynosa, que realmente son células que ahorita siguen trabajando en lo suyo, ¿no? No se están enfrentando como en alguna ocasión lo vimos, ¿no? En el estado de Tamaulipas siguen controlando grupos del crimen organizado en diferentes partes del territorio, pero cuando no vemos violencia, es cuando más debemos de entender que hay un control del territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no se están calentando las plazas, que siguen participando en lo que es el huachicoleo, tú y yo lo platicamos, y bueno, te cito en este sentido, ¿no? Hay dos actividades ahora muy importantes de estas células que quedaron del Cártel del Golfo y los Zetas, que básicamente, pues, se reducen como tales al estado de Tamaulipas. Y las otras células que estaban operando, por ejemplo, en Veracruz de los Zetas, estoy hablando de los Zetas, ¿no? Del Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo básicamente se quedó en el estado de Tamaulipas, enfocado en diferentes partes de la frontera chica y realmente quizás todavía en Tampico, pero en Matamoros, ¿no? Los Cárdenas, de hecho, y eso sí es muy interesante, ¿no? Sale Osiel Cárdenas, vamos a ver qué sucede con sus procesos judiciales, pero si por cualquier forma, de cualquier manera, sale él libre o lo dejan por algún problema ahí en el Poder Judicial, estos requisitos que van a decir, ya ven, el Poder Judicial lo sacamos, ¿no? Porque se integraron más los expedientes de la Fiscalía General de la República, que dijo que le iban a tener en prisión 730 años, pues sí tenemos el Cártel del Golfo en Matamoros, ¿no? Ahí es donde está probablemente todavía pues la célula más importante. Y bueno, lo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa y los grupos que operan alrededor de estas dos organizaciones es realmente lo que está dominando el espacio criminal a nivel nacional. Creo que el estado de Tamaulipas es donde tenemos el Golfo hoy por hoy, pero no sé qué es lo que suceda en el futuro o qué otras nuevas vayamos a tener ahora que salió Osiel Cárdenas o que empiecen a surgir otros liderazgos, ¿no? Porque todo puede pasar, una nueva administración, salen nuevos grupos, ¿no? Como sucedió después del Calderonato, ¿no? Durante el periodo de Enrique Peña Nieto, pues surge el Cártel Jalisco Nueva Generación, es cuando surge gran nueva organización. No sabemos cuál va a ser la nueva organización o cuál de las dos grandes organizaciones van a dominar el panorama criminal en México, pero sí se ha reducido bastante la capacidad de estas organizaciones como grandes carteles, ¿no? Que operan a nivel regional. Gracias, Guadalupe. En el caso Daniel Izárraga, sí se quedarán mediáticamente los Zetas, ya pues parecen como antiguos, como pasados, es decir, superados por otros cárteles. ¿Cuál crees que es la intención, siguiendo en ese mismo sentido, cuál sería la intención de Estados Unidos para regresarlo? Ahora sí que me regreso un poco en el tema, regresarlo hacia México y pues ¿por qué no enjuiciarlo, tenerlo como testigo protegido, colaborador o demás allá en los Estados Unidos? Mira, yo creo que a raíz de lo que escuché de Guadalupe y de Ricardo, quizá a este personaje, pues Estados Unidos ya le haya exprimido todo lo que le tenga que exprimir desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿verdad? Desde su estrategia para combatir a la delincuencia organizada. Y regresarlo a México me parece que es interesante desde el punto de vista de lo que también comentaba Ravelo, de tratar de ver qué hacen las autoridades con este probado narcotraficante que en sus tiempos de esplendor pues operó libremente, y yo creo que ahí habría autoridades desde quizá del gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha, ¿verdad? Cedillo, Fox, en fin, hasta que fue detenido,
y ver qué hacen para tratar de, quizá no de desmantelar, porque ya no existe, pero sí, como decía antes, qué hacen para tratar de exhibir a toda esta clase política o exclase política que tuvo acuerdos con ellos, ya sea a través de dinero, de corrupción, o como decía Ricardo, de financiamiento de campañas electorales. Me parece que ese es el punto. Gracias, Daniel. Ricardo Ravelo, en este caso, con todos estos políticos y estos personajes públicos muy ligados a este grupo, a mí me parece, ahora sí voy a meter mi cuchara en un reportaje colaborativo que hicimos acerca del tráfico de migrantes a través de trailers desde la Ciudad de México, partiendo de Michoacán y llegando hasta Matamoros, Tamaulipas. Lo hicimos hace algunos meses. Eso habla del cártel del Golfo no solamente en Tamaulipas, sino en todos estos estados que cruzan y que pasan con anuencia de ciertas autoridades federales o de todas las que están en el paso. En este sentido, ¿quiénes deben de temblar más? ¿Los cárteles, los otros cárteles o los políticos involucrados? Bueno, yo creo que los políticos, porque al final del día no hay digamos, actividad criminal si no hay una estructura de poder que está brindando protección a estos cárteles, a estos personajes de la delincuencia organizada. Es decir, siempre se ha puesto en tela de duda que la inteligencia mexicana no funciona. Yo creo que sí funciona, lo que pasa es que está maniatada por la corrupción, pero la inteligencia criminal no puede ser superior a la del Estado. Si estos personajes siguen delinquiendo, siguen traficando con drogas, con migrantes, etcétera, pues es porque hay una estructura de poder a la que le interesa que esos negocios continúen. En realidad, son figuras que sí tuvieron o están teniendo una participación directa, que son protagonistas de violencia de estos negocios, pero decir que el crimen organizado empieza y termina en Ociel Cárdenas o en el Mencho o en otros personajes, a mí me parece que nos estaríamos limitando demasiado. Habría que ver qué hay detrás de la cortina. Ahí nos podemos dar cuenta de la oligarquía, la clase empresarial, la clase política, que ya desde mi punto de vista es más criminal que política, y que tienen control territorial buena parte del país. Yo creo que por eso cuando se habla, Marta Olivia, de combatir a la delincuencia organizada, a mí me parece que pues ahí el gobierno incurre en mentiras, porque si se trata de desmantelar a la delincuencia organizada, tendrían que empezar por la estructura de poder, que es donde está realmente el nudo, el centro de toda esta protección que hace posible que estos cárteles surjan, operen abiertamente, generen violencia, muerte, dolor, como lo estamos viviendo en varios estados del país. Entonces, yo creo, pero bueno, para que esto ocurra se requiere de una decisión del más alto nivel, que haya una decisión política para que estas estructuras empresariales, políticas, pues puedan ser llevadas a juicio. Un caso, digamos, que ha sido muy polémico es cómo han sostenido al señor Rocha Moya en Sinaloa, a pesar de que, bueno, él mismo ha reconocido que llegó al poder apoyado por el cártel local, que hoy está dividido y en guerra. De tal manera que, bueno, pues creo que lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, en México es la consolidación de un estado mafioso donde cohabitan criminales y políticos. Y creo que de esto hemos escrito muchísimos, ha corrido muchísima tinta sobre estos temas, pero por desgracia se mantiene esta alianza político-criminal. ¿Y por qué se mantiene? Pues porque les reditúa beneficios. Con esta estructura criminal ganan elecciones.
así ganaron buena parte del país, Morena, las gubernaturas, de tal manera que es muy redituable, es muy beneficiosa. Si ya no fuera redituable, las reglas del juego habrían cambiado. Creo que estas reformas, digamos, enfocadas a auditar a candidatos a puestos de elección popular, pues no se van a aprobar en el Congreso, porque pues no importa si el candidato tiene ligas con un grupo criminal o con otro, o tiene una fortuna mala vida. Eso ya no importa, no les interesa, importa que ganen elecciones. Y obviamente, pues lo que estamos viendo es que estas elecciones se ganan a base de mucho dinero, de coerción, de violencia y de sembrar el terror. Gracias, Ricardo. Y justamente empiezas y hablas de Rocha Moya y un hecho que sucedió ayer por la tarde, una emboscada en la que fue asesinado una persona cercana al secretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Guadalupe, ¿este hecho puede ser visto como uno más de violencia o puede ser una señal de que el crimen organizado ya respondió a esta estrategia que están siguiendo en Sinaloa? El micro. A ver, ahí adelante. Muchas gracias, Marta Olivia. Hay muchas formas de leer esto y también quisiera hacer una acotación de lo pasado. Pero en el tema de Rocha Moya y de pues, su alegada participación u omisión, vinculación directa o indirecta con el cártel de Sinaloa, con alguna facción, con el crimen organizado en general, ¿no? Y las acusaciones no solamente contra este gobernador, sino con otros gobernadores de la República hoy y ayer, de la misma forma, ¿no? Independientemente si ahora nos gobierna Morena o antes nos gobernaba el PAN y el PRI o el PRIAN, como se dice. Esto que sucede tampoco es algo nuevo, ¿no? Recordemos, y tú que eres de Tamaulipas, recordemos el asesinato del candidato a gobernador del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Es donde estamos hablando del hombre fuerte de la seguridad en este sexenio, que es Omar García Harfuch, y su equipo, ¿no? También sabemos que antes de haber llegado en el periodo de transición, uno de los hombres más importantes en el tema de la inteligencia fue asesinado en este país, ¿no? Entonces, sabemos que lo que está sucediendo en México, la situación de seguridad no ha mejorado, sino más bien se ha transformado, ¿no? El número de homicidios durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador ya casi a los 200,000 muertos. Una cifra mucho mayor que la de las administraciones pasadas. Y bueno, obviamente las formas de violencia, la agresión a periodistas, a políticos locales, por vinculación también, sí o no, ¿no? Esta protección política que dan empresarios y políticos a nivel local y políticos a todos los niveles, federal, estatal y municipal. ¿Qué nos dice esto, no? Que nadie está al margen de un ataque de la delincuencia organizada que muy probablemente va a ser utilizado por esta administración para justificar una estrategia de mayor mano dura como la que ya estamos viendo, ¿no? Que también si no se ataca de la forma en que se tiene que atacar, porque no es que sea el cártel del Golfo, y me llamó mucho la atención cuando hablas, ¿no? De este tráfico de personas que pasa por varios estados. Estamos hablando de protección política, estamos hablando de redes, no de un cártel como el cártel del Golfo. Si no estamos hablando, quizás el último punto fue el cártel del Golfo, pero son varios grupos de crimen organizado que son protegidos por autoridades locales, autoridades estatales y también, pues, empresarios, ¿no? Empresarios que manejan, pues, los medios de transporte, medios de comunicación, información, muchas personas que forman redes criminales. Eso de pensar en un capo, ¿no? Y en la droga y en el cártel del Golfo y los Zetas, como fue en pasados, pues así no se hacen las cosas.
también es importante entender que lo que está pasando en Sinaloa no se trata de aventar balazos, no se trata de mandar al ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, por todos lados. Si no se ataca este problema de manera que se cierren las capacidades de lavar dinero, se llegue a la banca, se haga inteligencia financiera, se haga investigación a los más altos niveles de protección a gobernadores corruptos vinculados con el crimen organizado. Si la protección viene desde el poder federal, ¿cómo vamos si no atacamos las élites, estar dando de balazos, pues es una guerra finalmente contra el pueblo. Ya la vivimos con Genaro García Luna, ¿no? Y si damos balazos y si estamos justificando esto que sucede en Sinaloa, diciendo ahora vamos a aventar más balazos, pero no nos vamos a ir por las élites, ¿no? Los gobernadores, y esta protección política que se da a todos niveles, pero que empiece desde arriba, pues no vamos a lograr nada. Gracias, Guadalupe. Y en ese sentido, Daniel Lizárraga, esta no es la primera vez que asesinan a alguien muy cercano a García Harfuch. Recordemos que en el atentado que tuvo en el 2020, 2 de sus escoltas murieron y pues en julio pasado fue ejecutado uno de sus más cercanos, Milton Morales. ¿Sería una respuesta de lo que está pasando, una reorganización o pues simplemente le tocó la de malas, andar en una zona conflictiva de Sinaloa? Mira, yo creo que es preocupante porque hace un rato me puse a revisar varias noticias y también parte de las palabras textuales de Harfuch cuando explicó qué había sucedido, y hay una palabra que me llama la atención, incluso pronunciada por el propio Harfuch, perdón, dice que los emboscaron. Esto es, ¿qué quiere decir? Una emboscada se prepara, se planea, no es un encuentro fortuito, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para poder llevar a buen puerto desde la perspectiva de estos criminales este ataque, tuvieron que haber tenido información para planear una emboscada. Entonces, esto hablaría, pues, no solo de una respuesta, que es obvio que están respondiendo, también de que tuvieron o hicieron labor de inteligencia, o quizá lo más preocupante, que pudieron haber tenido algún tipo de filtración sobre los movimientos de esta persona junto con los agentes que tenía para poder preparar esta emboscada. Esto me parece pues muy delicado, y creo que con el paso del tiempo también quizá, ojalá, debería de aclararse, insisto, porque no es cualquier forma, de cualquier manera en la forma en que lo mataron, pues, ¿no? Además porque en medio de todo esto, pues también ya les han pegado en el corazón, y eso hay que decirlo abiertamente. La labor de Harfuch, hace rato veía que tan solo en lo que va de diciembre les han desmantelado 69 laboratorios. Esto es pegarles en el corazón en la producción de las drogas, y es evidente, pues, que tarde o temprano iban a tener que responder. Yo creo que ahora viene también en esta guerra que hay en Sinaloa, hay que decirlo con sus palabras, ahora viene una etapa en que también las autoridades van a tener que manejarse con muchísimo, muchísimo más cuidado. Toda la gente que rodea a Harfuch, y especialmente Harfuch, yo de muy buena fuente sé que parte de su estrategia precisamente es ir y venir de la Ciudad de México para romper y no establecer patrones de comportamiento que puedan ser rastreados por los criminales. Incluso, bueno, pues yo sé que Harfuch, por ejemplo, tiene un cocinero, por ejemplo, ¿no?, de toda su confianza, y desde hace muchos años, y él es el encargado únicamente de preparar los alimentos esté donde esté. Pero bueno, aquí hay que tener pues mucho cuidado con lo que pueda suceder, porque es evidente que el coletazo del narcotráfico va a ser fuerte. Gracias, Daniel. Ricardo Ravelo, justo estamos en este tema, con esta emboscada, con este reconocimiento de García Harfuch, cuando ya nos informan hoy al mediodía también allá en Mazatlán, Sinaloa, que 4 personas fueron localizadas sin vida por disparos de armas de fuego en un área de agua caliente de Gárate, municipio de Concordia.
esto ya confirmado por las autoridades. Así que, de acuerdo a esta información, no se sabe si esta muerte de estos hombres fue por un enfrentamiento, simplemente dijo, pues ahí estaba, ¿no? Otras versiones también periodísticas señalan que estas personas habrían sido torturadas. ¿De qué nos habla todo esto? Son las reacciones que se están teniendo ya ante los operativos federales en Sinaloa. Sí, sin duda, son las reacciones violentas, precisamente cuando se les está pegando en el núcleo, en los negocios, pero yo creo que falta muchísimo, ¿no?, para poder hablar de un desmembramiento por lo menos de una de las facciones del cártel de Sinaloa. No sabemos, por ahora se ve un combate parejo, es decir, de la misma manera con la que se enfrenta a la facción de los Chapitos, pues se hace lo propio con la facción de los Mayos. Aunque también circulan versiones de que, bueno, el gobierno no quiere extender la guerra mucho tiempo, precisamente porque, bueno, la situación económica en Sinaloa es muy crítica ya. Hay muchos comercios cerrados, hay mucha gente que ya está vendiendo sus casas o rentando, se está yendo del estado, empresas también, porque, bueno, ese es un lugar que, pues, se está convirtiendo en una zona prácticamente invivible por la falta de seguridad. El crimen organizado, en este caso el cártel de Sinaloa, obviamente no va a permitir perder esta batalla ahora contra el gobierno mexicano, contra el Estado, de tal manera que, bueno, pues yo creo que podemos seguir contando muertos, pero la pacificación, quién sabe para qué fecha se pueda lograr. Es un proyecto a muy largo plazo, tratándose del cártel más poderoso del mundo, según lo consideró en su momento las agencias de Estados Unidos. Coincido con lo que dice Lizárraga, es decir, el crimen organizado, y más Sinaloa, con todo el poder que le conocemos, pues tiene ojos y tiene oídos en todas las dependencias del gobierno mexicano. De tal suerte que, bueno, pues García Harfuch yo creo que no puede confiarse ni de su propia sombra. De ahí que, pues, llame la atención que estén asesinando a personajes curiosamente del área de inteligencia. El caso de Milton, bueno, eso ocurrió en el Estado de México, pero este señor Alexis Guadalupe B., que era también un personaje cercanísimo a él, dedicado a las tareas de inteligencia, porque una de las actividades que se propusieron llevar a cabo en Sinaloa para la captura de grupos del crimen fue precisamente llevar a cabo tareas de investigación. Pero bueno, aquí estamos hablando de inteligencia del Estado contra la inteligencia del crimen organizado. Pero sabemos que el crimen organizado también tiene informantes dentro de la propia secretaría. Es una secretaría porosa, lo mismo la PGR o la Fiscalía General de la República, los militares. Es decir, Sinaloa, si algo lo ha caracterizado como cártel, es que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a infiltrar instituciones, a tener aliados en las policías, en las estructuras militares, de tal suerte que, bueno, pues la batalla no solamente es en las calles, decomisando cargamentos, sino la batalla creo que también se tiene que dar adentro de las propias instituciones, porque las traiciones estarán a la orden del día. No dudo, esto que mencionó muy atinadamente Daniel, no dudo que estén trabajando la gente del cártel de Sinaloa con sus informantes dentro de las propias dependencias. Entonces, no será fácil desmantelar a Sinaloa, un cártel que alcanzó una presencia en más de 80 países del orbe, que tiene un poderío económico verdaderamente descomunal, y bueno, declararle la guerra como se está haciendo ahora en su propio territorio,
pues bueno, no solamente nos permite considerar que es todo un desafío, sino que no sé hasta dónde la puedan sostener y hasta dónde la puedan ganar. Yo creo que más bien esto huele a negociación, porque mantener una guerra de alta intensidad por mucho tiempo tampoco conviene, ¿no? Creo que van a propiciar la negociación para que la misma estructura criminal pueda regresarle la paz a esa entidad y quizá en otros territorios, porque siempre se ha dicho, y aquí lo hemos subrayado, algunos compañeros han coincidido, otros no, de que la paz social de un país no necesariamente depende del gobierno, depende de los acuerdos a los que lleguen los propios grupos criminales, y en este caso el gobierno pues tendrá que sentar las bases de una negociación para no extender una guerra que puede considerarse perdida. Así es, y justamente eso, y hablando de filtraciones y demás, también tenemos el tema de que pues ya ingresaron al penal de La Mate a 46 policías municipales de Comitán en Chiapas, entre ellos 4 mandos, se les acusa de pues ejercicio ilegal del servicio público, motín, asociación delictuosa y lo que han dicho las autoridades, pues ahí directamente trabajando o escuchando o trabajando para el crimen organizado. Guadalupe Correa, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, de nuevo, ¿no? En varias zonas del país parecía ser que el crimen organizado ha tomado territorios y obviamente ha tomado territorios gracias a la protección de policías, ¿no? De empresarios y esas redes de protección que operan pues más allá de lo puramente local, ¿no? Y pues todos estos eventos que estamos ahorita describiendo, que estás describiendo, pues son parte de esta realidad. Y esta realidad es importante que cambie, ¿no? Y estos balazos que se están dando, estas acciones por parte del gobierno mexicano, pues son necesarias, ¿no? Pero como dije anteriormente, o sea, lo que está pasando en Chiapas, Chiapas es un estado que está realmente pues al borde de la explosión. Y lo digo porque, y lo comenté la vez pasada, las investigaciones que estoy haciendo en campo, ¿no? La ciudad de Tapachula, Comitán, toda la parte sur de Chiapas, es una cuestión que no se concentra en una sola ciudad, ¿no? Son áreas importantes. Y no solamente no estamos hablando solamente de Chiapas, ¿no? No estamos hablando de Comitán solamente, ¿no? También Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California. Y bueno, supuestamente esto va a ser parte, ¿no? De esta nueva estrategia de balazos, esta estrategia de mano dura, donde realmente se tienen que retomar, ¿no? Estos espacios. ¿Por qué? Porque la extorsión, el secuestro, estas redes de crimen organizado que están realmente desplazando a personas. No estoy diciendo que no se tenga que hacer esto, ¿no? Pero el problema es que México es tan complejo. Estos acuerdos, ¿no? A nivel local con otras instancias, creo que a la par, ¿no? De todos estos arrestos, de todos estos decomisos, debe de haber una estrategia muy fina, ¿no? De desmantelar estas redes a través de entrar a las élites, luchar contra el lavado de dinero, el tráfico de armas, hacer inteligencia financiera para ver quién está, no solamente seguir la ruta del dinero, también de inteligencia financiera, pero hacer labor de inteligencia, ¿no? No sé qué tanta labor y veremos, ¿no? Veremos cómo está, pero este tipo de eventos, pues nos hacen ver qué tan controlado, ¿no? Y qué tanto se avanzó en todos estos años. No estoy hablando solamente del periodo de Andrés Manuel López Obrador, obviamente esto viene desde mucho antes, pero durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, algunas partes del país realmente explotaron, ¿no? Y vemos, lo que estamos viendo ahorita, pues es parte de este silencio en algún momento, ¿no? Como ahorita lo estamos viendo en el noreste mexicano, que también puede explotar en cualquier momento. Gracias, Guadalupe. Daniel Izárraga, estamos viendo estas detenciones en Chiapas
este operativo que al principio eran 90 personas que estaban detenidas, después ya nada más procesadas 46, 4 mandos. Y esto pareciera que contrasta también con lo que pasó en Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México. Hablo porque en este operativo Enjambre, pues hay el alcalde que va a gobernar a partir del 1 de enero, y está su esposa, que es la alcaldesa, ambos por el PRD, y en un operativo que parece la risa en vacaciones, un operativo chusco donde lo quieren, va, rinde protesta y se va corriendo. Esto pareciera poco serio, sobre todo que en este evento acude un subsecretario de gobierno del Estado de México a darle posesión. Todos estaban enterados y pareciera que en el ataque frontal contra las policías, los grupos del crimen, la infiltración, de pronto vemos no sabemos si complicidad o cómo verla en este caso de un alcalde buscado por un operativo, el operativo Enjambre. Mira, yo creo que es muy interesante lo que comentas, porque tanto el caso que comentas de esta persona del Estado de México, este alcalde, como el caso de Comitán, por lo que he podido un poco investigar o rastrear, el número de detenidos, son 46 policías en Comitán, equivale casi al 50% de la policía local. Es decir, es una barbaridad. Es decir, imaginemos el nivel de infiltración del narcotráfico, de la delincuencia organizada, no de ahora, sino que se viene arrastrando desde muchos años. Y cerrando con lo que tú comentas de este alcalde, me parece que justo ahí está el eslabón más débil y que yo consideraría más problemático. Es decir, en el día a día, en la policía que sale a la calle en estos municipios a vigilar o a decir que vigilan, cuando están coludidos, y no importa de qué partido esté gobernando, históricamente con la delincuencia. Quizá algunos por corrupción, y no descartemos también que algunos los obligan, porque si no, pues los matan a ellos o a su familia. Y entonces, en este sentido, me parece que el trabajo del gobierno federal respecto a aterrizar toda esta política de desmantelamiento de la delincuencia organizada, que no se dio, por cierto, en el sexenio pasado, pues va a tardar muchísimo tiempo, y creo que todavía no está clara la forma de cómo poder aterrizar esto hasta el nivel más bajo, que son los municipios. Y en el caso de Chiapas, pues es que Chiapas está como parte de un eslabón, y que no solamente cruza hacia Estados Unidos, ya lo sabemos, sino parte de un eslabón que incluso viene desde Centroamérica. Es decir, en Guatemala, todas las investigaciones que se hicieron contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, con aquella comisión contra la anticorrupción que se hizo en Guatemala, ya sabemos los problemas que hubo, que se desmanteló, y todo el mundo ahí quedó impune. Entonces, por no hablar de Belice, nadie habla de Belice, y Belice es un país en el que aparentemente no pasa nada, pero a través de Belice pasa todo, absolutamente todo. Entonces, esa frontera es muy caliente, y mientras el gobierno de México y los gobiernos de esos países, yo creo, no realmente se pongan de acuerdo qué pueden hacer, pues es muy complicado que solamente México esté tratando, o veamos solamente los problemas de México, cuando es un trasiego de droga que viene por lo pronto arrastrándose desde Centroamérica. Gracias, Daniel. En este caso, Ricardo, ahora sí que ya se nos fue Lupita, ahorita regresa y ya estamos casi en la parte final. ¿Algo más que agregar en esta coordinación? Me refería yo al operativo Enjambre porque, bueno, es parte de la estrategia de terminar con estas complicidades entre autoridades, crimen organizado, y de repente aparece esta escena, y que no nos vayan a decir en otro momento en Chiapas se está atacando, en Sinaloa ya hay respuestas, en el Estado de México hay cuestiones extrañas donde también incluso se habla de que hubo la policía de Santo Tomás de los Plátanos fue la que le hizo toda esa red de seguridad y apoyo para el alcalde para huir, solamente como ejemplo de cómo se tapan unos entre otros. Sí, bueno, es un problema que no es privativo de Chiapas, ni del Estado de México, ni de Sinaloa. Pues ahí evidentemente
es muy claro que el crimen organizado ha decidido quiénes son sus aliados en los gobiernos municipales. Este es un problema que empezó hace muchos años. Yo calculo que pues 25, 30 años. Es un fenómeno que se ha solapado, se ha encubierto, se ha protegido con impunidad. Los partidos políticos cierran los ojos ante esta realidad, no quieren llevar a cabo reformas. La unidad de inteligencia financiera, pues curiosamente en épocas de campaña no actúa, nada más da golpes contra ciertos grupos criminales y luego pues no acreditan las acusaciones ante las autoridades judiciales y tienen que devolver millones y millones de dólares a las empresas a las que les quitaron el dinero. Yo creo que pues el fenómeno ese se da en todo el país. Una cifra reciente da cuenta del 80 o 85% de los ayuntamientos de México tienen este problema, donde la autoridad está relacionada con alguna modalidad criminal y obviamente estos territorios están perdidos, los tiene controlados la delincuencia organizada. Y cuando controla la delincuencia organizada un municipio, pues controla al alcalde, controla a toda la comuna, controla a la policía municipal, la cual sirve ya a esos intereses, y obviamente aquí se captura un pedazo del Estado. En cada municipio se captura un pedazo del Estado porque ya no tiene capacidad de reacción frente a la violencia o cualquier otro flagelo que se lleve a cabo, como el cobro de piso, que bueno, es un fenómeno muy perturbador en buena parte del país, pero no hay autoridad para ponerle freno. ¿Por qué no hay autoridad? Porque el Estado está capturado por la delincuencia. No hay reacción, no hay capacidad de poder operar, digamos, para mantener a salvo a los comerciantes grandes, pequeños, medianos, que tienen que pagar piso para poder mantener activos sus negocios. Es todo ahora sí que un enjambre, como bien lo dice esta operación que se implementó en el Estado de México. Mi pregunta en este caso sería, ¿el Estado mexicano tiene capacidad para llevar a cabo una operación enjambre, Estado por Estado y municipio por municipio? Es decir, con una verdadera política antimafia que vaya enfocada al desmantelamiento de estas redes políticas, a la investigación de funcionarios municipales para ir limpiando territorios. A mí me parece que esto es un problema de grandes dimensiones que difícilmente se puede atacar al mismo tiempo. Están atacando los estados que están en crisis, pero por ejemplo, ¿qué pasa en Veracruz? ¿Qué pasa en entidades, por ejemplo, como Aguascalientes? Es un fenómeno también donde llama la atención, como decía ahorita Daniel, Belice es el corazón de la mafia, el corazón del contrabando, del tráfico de drogas, etcétera. Muchas cosas entran por Belice a México y no pasa absolutamente nada porque todo está protegido. Y en este grave problema que se ha dejado crecer por impunidad, por intereses políticos, pues yo creo que pues el gobierno mexicano debe sentir hoy una gran presión, precisamente por lo que viene a partir del 20 de enero del año entrante, esta amenaza del gobierno estadounidense, nuevo gobierno de Donald Trump, de imponer aranceles si no se resuelve el problema del tráfico de fentanilo y de drogas químicas, así como la migración. Yo creo que, bueno, esta presión del ahora presidente electo Donald Trump es el que está tratando de mover esta maquinaria atrofiada del gobierno mexicano para ir poco a poco pacificando territorios. La verdad es que es una política muy, muy difícil de llevar a cabo con éxito. Se está intentando, yo no sé cuál será el saldo final de todo esto, ya lo iremos analizando, pero por lo pronto creo que la presión de Trump
está tratando de mover un estado atrofiado como el mexicano, que pues ha sido cooptado y capturado por la delincuencia, no de ahora, ni durante el sexenio pasado, sino desde hace por lo menos 25 o 30 años. Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Y ya nada más quiero comentar aquí, parece un comentario rápido antes de que cerremos, de que vayan con el postrecito cada uno. Dice este comentario, a mí se me hace que es al revés, dice Nelson Torres. El Estado es el que infecta y es el que crea delincuentes a su servicio. Bueno, ahí está el comentario. Postrecito, Daniel Lizárraga, ¿con qué te quieres despedir? Pues mira, estaba yo más o menos leyendo algunas cosas históricas que se han publicado sobre el Mayo, y más allá de que su hijo pueda comparecer o no como testigo en su contra, ya lo hizo contra el Chapo, aquí también hay que estar pendientes porque ojalá pueda ir saliendo más sobre el Mayo, es decir, durante décadas, el Mayo y su equipo hizo una estructura financiera mucho más, digamos, depurada y hasta cierto punto discreta en comparación con el Chapo, que ya sabemos cuál era su personalidad. Es decir, el Mayo siempre tuvo un perfil muchísimo más bajo, no llamaba la atención, y él creó empresas, hoteles, cadenas de gasolinerías, empresas agricultoras, hoteles, restaurantes, es decir, operó con gran impunidad durante décadas toda esta estructura financiera a través de la cual le permitía a su grupo y también al cártel de Sinaloa lavar parte del dinero. Es decir, él chocaba con la estridencia del Chapo, porque evidentemente eran personas completamente distintas. No con esto quiero decir que es una buena persona, al contrario, es un criminal. Pero ahora habrá que esperar que ojalá en el juicio en Estados Unidos empiecen a salir quienes les daban protección para mantener toda estructura financiera de lavado de dinero, más allá del trasiego de drogas. Ojalá sea así. Bien, gracias, Daniel. Ricardo Ravelo, ¿con qué te despides, postrecito? Sí, yo creo que siguiendo esto que menciona Daniel, yo creo que falta conocer realmente muchísima información que el Mayo debe tener registrada sobre cómo logró, es decir, porque sabemos que vivió 5 décadas impune o un poco más en el trasiego de drogas, pero ¿qué relaciones realmente le permitieron a él mantenerse libre? Con García Luna, bueno, se supo, y esto fueron temas públicos, que tenía buenas relaciones en el centro de inteligencia militar, que controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México junto con su hermano Rey Zambada, que García Luna les brindaba mucha información, pero bueno, no todo pasaba por García Luna, había otras relaciones también de buen nivel, de alto nivel, que les permitían a este grupo del cártel de Sinaloa, pues mantenerse impune y activo. No de balde, pues alcanzaron una dimensión estratosférica al instalarse en más de 80 países en el mundo, pues hasta donde extendieron sus tentáculos, su poder. ¿De qué magnitud estamos hablando? De una magnitud verdaderamente estratosférica, ¿no? De alianzas, de complicidades, de mucho dinero de por medio, porque pues el crimen organizado solamente opera con 2 armas letales, la violencia y la corrupción. Y si algo han lograron estos hombres a partir del 2001, cuando el Chapo Guzmán se fuga de Puente Grande, o más bien le abren la puerta para que se vaya, pues es que consolidaron una empresa criminal en la que el propio gobierno les apoyó, porque hubo una cumbre en Nuevo León donde el Chapo pidió varias cosas al gobierno. Pidió desmantelar a la estructura del cártel de Tijuana, terminar con la hegemonía de los Carrillo Fuentes, debilitar a los Zetas, etcétera, etcétera. Y curiosamente, en el periodo de Vicente Fox y de Felipe Calderón, no solamente se cumplieron estas
estas peticiones para consolidar el proyecto de la federación perseguido años atrás por el cártel de Sinaloa, sino que además coronaron este proyecto criminal entregándoles una Secretaría de Estado, la Secretaría de Seguridad Pública. Al frente, como sabemos, pues estuvo Genaro García Luna, hoy condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos. Gracias Ricardo Ravelo, Daniel Izárraga, gracias por estar hoy en esta mesa de seguridad de los jueves. Nos vemos, esperemos, la próxima semana, que ya habrá sido Nochebuena y Navidad, así que les deseamos nuestros mejores deseos para convivir, para estar en familia. Por lo pronto, gracias a nombre de Julia Sillero aquí. Buenas tardes, doctor. Daniel, buenas tardes. Gracias.